Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado muy complicado, cada vez más complicado. Del lado de la oferta, porque se acumulan y se explicitan los efectos de la seca. Hay muchas zonas que parecía que zafaban. Nosotros personalmente vemos que con el déficit que hay y en los campos que conocemos y en las zonas donde conocemos, 1 o 2 golpes de 40 milímetros en lugares donde hacía 4 o 5 meses que no llovía, donde hay un déficit acumulado de 250, 300, 400 milímetros, con los valores más bajos en algunos casos de la historia, en algunos casos de 50 años o de 100 años. Esos golpes de agua eran apenas un paliativo, y que el tema de fondo es que la oferta forrajera se ha reducido drásticamente en gran parte del país. Seguimos con esa clasificación sui generis, que hay un 40% del país que está relativamente bien fuera de la seca. Hay otro 30% que está en una situación casi terminal, esperando las lluvias prometidas para enero o para febrero. Y hay un 30% que está ahí en el medio, que es una zona que pareció que zafaba en estas últimas semanas. Ligó precipitaciones insuficientes para todo lo que está acumulado, hasta dónde se ha ido la napa, abajo, para la poca agua útil en el perfil del suelo, para el déficit acumulado que tenemos, por repetir, de varios meses, la falta de un stock de pasto que continuamente tenemos en el campo y que ahora no hay nada, hay zonas donde no quedó nada. Estas lluvias son insuficientes, hay una zona muy grande del país que ha entrado en emergencia, como la que estaba mal o muy mal. Esto vuelve obliga a recalcular cuáles van a ser efectivamente los índices de preñez, esto que estamos observando. Pocas vacas ciclando, poca actividad de los toros. Esto se está combinando con una humedad ambiente muy baja que está secando aún más la poca humedad que podía haber acumulado el campo, con un visible, ahora sí, deterioro en el estado corporal de la vaca. Estoy hablando de ese 30% que parecía que iba a zafar, más el otro 30% que está en situación terminal. Y problemas ya más importantes, más graves, de mortandad. Toda la vaca, fundamentalmente la vaca que no se quiso vender en su momento porque se vio que bajaban los precios, que parecía el productor ante bajas abruptas de precios, no es que retiene, demora las ventas, a ver si esto es circunstancial. Bueno, esto pasó en los últimos meses. Hemos contado que hubo en los últimos 2 meses una caída que venía muy alta, una caída en la oferta en la faena de vacas. Si es verdad, y hasta ahora lo hemos tomado, que esta situación va a durar varias semanas más hasta revertirse, se va a revertir en lluvias, pero no se va a revertir en capacidad forrajera, es evidente que todo lo que veníamos calculando, un 5 o 7% de merma en la preñez promedio de todo el país, quizás sea superior. Igualmente, siempre lo decimos, queremos ser muy cuidadosos con el tema de pronosticar este tipo de desastres, porque no es la primera vez que después, sea porque el servicio se extendió, sea porque las vacas están adaptadas y los productores están adaptados, usaron reservas, sea por lo que sea, estamos esperando un faltante de millones de terneros, como se podría esperar ahora. En vez de destetar 15 millones de terneros en el 2024, destetar 14 millones de terneros. Y sin embargo, después de una manera misteriosa, todas las zonas se promedian, zonas que pensábamos que estaban muy mal, al final no estaban muy mal. Vacas que se tenía que haber preñado en octubre y noviembre, se preñaron en diciembre, enero. O sea que hay más un atraso que una caída en la preñez, hay menor calidad de preñez. Pero al final, el desastre, el famoso dicho gallego, me pasaba mi vida esperando desastres que finalmente sucedieron. Ahora estamos esperando un problema grave y, bueno... La oferta, lo decimos, la oferta, si es por la faena, la oferta es más alta que el año pasado, es una oferta alta, pero discretamente alta.
El año pasado fue el año 21 decía un año donde había bajado la faena. Estamos casi volviendo a los niveles del año anterior, de 2020. No es porcentaje de hembras en la faena 44, 45%, no estamos, la situación es muy mala, pero todavía los indicadores, los tableros de control no están mostrando una señal a lo que sí hay, y esto va a repercutir. En el próximo ejercicio hay una caída muy importante en la rentabilidad, en los precios reales de la hacienda y en la rentabilidad. Tanto del gordo como del feedlot, como del criador. Del lado de la oferta vuelvo a repetir, es un 6-7% más alta que el año pasado, había bajado con respecto al año anterior, o sea que no estamos en presencia de una fase clásica de liquidación. En retención seguro que no estamos, pero si lo medimos por los datos de la hacienda que llega a los mercados, que llega a faena, no estamos todavía en liquidación. Sí aparecen varias cosas, por ejemplo, una matanza altísima de vaquillonas, hay puré de vaquillonas. Ahí es evidente esto que venimos diciendo hace rato, que el productor, apretado por la seca, ya está echando mano a la reposición y está vendiendo más vaquillonas que la que puede vender. Este año vamos a faenar más vacas que la que podemos faenar, y probablemente más vaquillonas, con lo cual no podríamos esperar ahora para fin de año y para la primera vacunación del año que viene, una caída en el número de vacas y vaquillonas. No espectacular, nada del otro mundo, pero una tendencia moderadamente a la baja, porque la situación es muy complicada. El tema es que mientras la oferta se mantiene en estos niveles, el consumo tiene un límite. El consumo está en la peor situación en 20 años. El consumo, desde el punto de vista de la multiplicación de lo que consumo per cápita, por la cantidad que paga, lo que se llama el gasto en carne vacuna. Medirlo en términos económicos, cuánto están dispuestos a sacar del bolsillo, cobrar y pagar y gastar en carne vacuna. Esa serie tiene un mínimo de 45.000 pesos cuando se inicia, después de la crisis del 2001-2002. Esta serie que nosotros tenemos empieza en el 2003, con 45.000 pesos. El punto más alto de gasto anual en carne vacuna, multiplicación de precios por cantidades, expresado por plata de hoy, obviamente, precios de diciembre de 2022, es de 70.000 pesos en el año 2011. En 2011 había salarios reales altos, se acababa de salir de una liquidación ganadera, había una escasez de carne enorme, los precios eran muy altos, había con qué pagarlos, y ahí tenemos, hoy estamos en 48.000 pesos de equivalente gasto anual en carne vacuna. Vuelvo a repetir, es multiplicación de precios por cantidades y puesto en moneda constante, obviamente, en un país inflacionario como es el nuestro. Estamos en el tercer valor más bajo a moneda constante de gasto de los consumidores en carne vacuna. Muy lejos de los 70.000 pesos, estamos en 48.000, y en pocas semanas o meses más podemos llegar al piso histórico desde que seguimos esta serie, que son 45.000 pesos anuales de gasto del consumidor en carne vacuna. Multiplicación de precios por cantidades. O sea, en cualquier otro momento, lo decimos siempre, estos 50 kilos disponibles por habitante que se están librando al consumo, 48, 49, 50 kilos que se están librando al consumo per cápita, hubiera sido motivo de una explosión de precios. No pasó nada. Y lo que estamos viendo con respecto, si uno dice cómo reaccionaron o cómo actuaron los consumidores locales en el último año. En el último año la carne subió al mostrador 44% contra una inflación del interanual, diciembre a diciembre, del 99%. Entonces se subió la mitad de la inflación, se atrasó ferozmente en términos reales, reflejo del atraso brutal que ha tenido el precio de la hacienda. El precio de la carne al mostrador creció un poco más que el precio de la hacienda, es un clásico, pero se ha abaratado en términos de ingresos de la población. Y aún así, pese a haber crecido 44% de precio, cuando el nivel general de precios del IPC subió 99%, no hay una reacción en los consumidores. Que es como decir, estamos comiendo casi las mismas cantidades que en noviembre, diciembre del año pasado, pero de un producto que creció solo un 44% frente a una inflación del 99%, que se atrasó un tercio, perdió un tercio de su valor. Y eso no ha sido estímulo porque evidentemente la demanda del consumo interno está planchada, está fusilada. En cualquier otro momento, si me hubieran preguntado hace 5, 10, 15 años, cuando se comían 60, 70 kilos, ¿qué pasa si no hay más carne que 50 kilos? Puede llegar a cualquier límite, no está llegando a cualquier límite.
Entonces, lo que se está viendo es, la otra cosa que se está viendo es que las exportaciones siguen altas. 75.000 toneladas, 76.000 toneladas se repite en el mes de noviembre. Había sido, se tocaron picos en los meses anteriores de 80, 82.000 toneladas. Se pensaba que iban a caer abruptamente por el tema de China, por lo mal que está Europa, por la situación general. Y sin embargo las exportaciones, probablemente, esto también debe tener que ver con el hecho de que tampoco las plantas exportadoras tienen una alternativa válida en la carne que antes exportaban, ahora colocar en el mercado interno. Entonces, los niveles de exportación siguen siendo, vuelvo a repetir, los últimos 2 meses 75, 76.000 toneladas, no son las 82, 83, 85, en algún pico de 90, pero es un nivel, anualícenlo eso, multiplíquenlo por 12 meses, estamos arriba de 800, 850.000 toneladas anuales. La exportación ya no es el 30-31% de la producción de carne vacuna, pero es un 27-28%, es un índice muy alto, O sea que nadie sabe cómo salir de este status quo, donde los precios son muy bajos porque el consumo no reacciona. Encima, las categorías que quiere el consumo y que vienen del filtro, de vaquillonas y novillitos, hay mucha abundancia porque está saliendo una camada, en algún momento va a dejar de salir, porque las pérdidas del filtro son astronómicas, y esto, ahora sí, las pérdidas son de tal nivel que lo que esperábamos en algún momento y que no se produjo, que es que el filtro ofertara menos y contribuyera así a que los precios mejoraran, ahora el nivel de pérdidas es tan extraordinario que ahora sí no se está reponiendo, ahora sí el filtro empezó a vaciarse porque nadie está en condiciones de perder como se está perdiendo, no sé, 30.000 pesos por ciclo en el caso de los animales livianos, 35 y hasta 40.000 pesos en el caso de animales más grandes, más pesados. Entonces, para que los precios reaccionen, viendo que tenemos un consumo interno en una situación muy difícil y viendo que tenemos una exportación que ha quedado desnuda. ¿Qué es desnuda? Que cuando le bajan esos precios extraordinarios que tenía internacionales en mayo, junio, julio, fundamentalmente motorizados por China, que nos llevaba el 75%, 80%, y que nos pagaba 40% más por la carne que un año atrás, y que arrastraba a los demás mercados, y que toda la situación extraordinaria, todo eso se pinchó totalmente. Hoy tenemos una caída moderada de China, pero una caída muy fuerte en los valores que paga China. Y en otros mercados también, Hilton apenas sobrepasando los $10.000. Entonces, cuando a la exportación se le cae aquello que compensaba el atraso grosero, brutal del tipo de cambio que ensayaron durante todo el año pasado, y lo continuaron durante este año, y ahora con esta nueva tándem de Massa y Rubinstein, decir, bueno, el atraso del tipo de cambio no lo podemos llevar más lejos. Hasta acá llegó, y ahora lo que se está viendo en las últimas semanas, es que el tipo de cambio oficial ha empezado a mejorar casi al ritmo de la inflación, nada del otro mundo, y lo que se descarta, esto es un tema muy importante para la ganadería, lo que se está descartando, lo último que vamos a hacer, dicen en privado, va a ser una evaluación, un salto, lo que se llama un salto discreto, que es un salto discreto 25-30%, como ya lo hizo Kicillof en su momento, hay un momento que no se soporta, bueno, la vienen administrando. Vamos a ver si primero bajamos la inflación artificialmente, pisando precios cuidados, pisando muchas variables, pisando las tarifas, pisando la energía y demás. Vamos a ver si la inflación baja un escalón, pero no podemos sumar un ajuste en una cantidad de precios de la economía que queremos que bajen, no lo podemos poner en ese cóctel y como política económica hacer una devaluación que va a traer un desbarajuste y llevar la inflación al 7, por lo menos por un par de meses, al 7, 8, 10% mensual. Entonces nos vamos alejando de que ese atraso, que hoy pesa enormemente porque los precios internacionales se han caído, ese atraso cambiario, lo corrigen en el corto plazo. Y el sector no tiene fuerza, porque evidentemente tenemos un lobby muy, muy, muy pobre, para lograr un tipo de cambio carne. Lo lograron otros sectores que además tienen acumulado una cantidad de materia prima o de mercaderías exportables. Nosotros, frente al gobierno, va a ser el último que se le va a ocurrir darle un tipo de cambio especial para alentarlo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, una oferta interna alta, que lo más probable que suceda es que va a caer abruptamente si llueve, como nos dicen en algún momento entre enero y febrero, la situación se revierte. Lluvias que ahora ya estamos viendo, tienen que ser abundantes, generalizadas y sostenidas, porque esto es como tema de la inflación. Para que los precios se recuperen, tienen que pegar un salto importante y después empezar a subir al ritmo inflacionario, el 5, el 6, el 7, el 8% mensual. Entonces, lo que se recuperó, digamos,
aumento, no sé, 25 o 30%, lo quiero ver. Se habla alegremente de saltos en los precios cuando es evidente que ni la exportación en este momento, y mucho menos el consumo, se pueden hacer cargo de un salto en los precios. Entonces uno dice, esto va a venir, más que probablemente, tenemos razones para pensar que va a venir por una restricción de oferta. El filo ya empezó a hacer lo suyo. Las pérdidas en el filo son tan grandes que lo que se está observando, no ya en los últimos meses, en las últimas semanas o días, es que a estos valores es imposible reponer y no están reponiendo. Con lo cual, si esta situación se sostiene, es probable que efectivamente para febrero o marzo, como sucede todos los años, vamos a tener un menor nivel de oferta de hacienda libre. Vamos a ver el consumo si es capaz de convalidar subas importantes y de arrastrar al resto del mercado. Pero en principio eso es un factor menor oferta en un contexto, vamos a ver si la seca no se sostiene. Todo indicaría que está cambiando la temperatura en el Pacífico, en las costas de Sudamérica, y que eso ya trae, todos los modelos dicen que empieza a aparecer un escenario neutral enero, febrero, marzo, y que se afirma el escenario neutral y que ya aparece para más adelante, junio, julio, agosto, un escenario, inclusive niño. Pasamos una niña muy lentamente a lo largo de un semestre, vamos a ver esa transición cómo es. Esa transición, si se llega a trazar o llega a ser insuficiente, bueno, va a tener un impacto muy importante. No vamos a producir más carne vacuna en los próximos meses o en el próximo año y medio. Vamos a producir menos. No sabemos cuánto menos. La ganadería argentina se recupera muy rápidamente. Los campos se recuperan, el productor se recupera, se hacen verdeos, se recuperan las praderas, pero esta es una situación de alguna manera inédita. La experiencia que tenemos, y esto sirve, de secas anteriores, es que cuando la seca se corta, vuelvo a repetir, que sean lluvias abundantes, generalizadas y sostenidas, que se dan, ¿no?, que se llueven 100 milímetros de vuelta, como sucedió ahora durante varios días, de soplete, de calor, de bajo medio ambiente, de calor, bueno, todo eso se pierde rápidamente. Pero si se dieran las lluvias, lo que la mayoría de los actores está calculando que se va a dar, va a ser una restricción importante de la oferta. Vamos a volver a tener pasto, vamos a volver a producir. Eso lo está viendo con mucha preocupación la exportación, porque sabe que en este momento tiene una oferta relativamente, no tan abundante para un periodo de seca, pero relativamente importante de novillo pesado y vaca, pero que en algún momento, si esto se corta, va a haber un bajón 5, 10, 15% en la merma, en la oferta de esas categorías, que no va a ser otra cosa que nos vamos a poner a producir. La brecha entre el costo de kilo producido en recría a pasto y el costo de producir un animal terminado o hecho a corral es cada vez más grande. Las perspectivas del corral de acá en más son de escasez de maíz, de aumento de su precio relativo, de competencia cada vez más feroz con pollos y cerdos por captar ese poco maíz disponible, que el maíz se atrase en aparecer y aparezca tarde. El filo tampoco la tiene fácil para hacia adelante porque ve eso y ve otra cosa con mucha preocupación. ¿Qué pasa si aparece? Ya le complicó mucho los dólar soja, las dos versiones del dólar soja, que le aumentó enormemente el precio de la proteína. Y empieza a haber un faltante muy considerable en núcleos que son importados, en núcleos vitamínicos que son importados. Y ve otra cosa con mucha preocupación, eso es lo que que puede llegar a darse, por este país es todo posible, que haya un dólar maíz para estimular, bueno, si hay un dólar maíz, ya se vio el efecto que tiene eso sobre el costo de los alimentos que se destinan al consumo interno, de pollos, cerdos, vacunos, leches, feedlot, leche, etc. Entonces, es probable que apenas llueva, los feedlot, que tiene un costo de producción muy alto, no sé, 360, 370 pesos de piso para animales livianos, 400 y pico pesos por kilo ganado en el feedlot para los animales más grandes, están completamente en rojo los feedlots, que apenas llueva, eso contribuya al vaciado. O sea, si llueve, va a haber un efecto de caída de la oferta abrupto. El otro tema, el tema es que la seca sigue avanzando y sigue haciendo daño y sigue acumulando efectos para más adelante, no inmediatos, es el efecto China. China es difícil resumirlo, vamos a decir así. En algún momento de hace unos 15 días, el gobierno chino vio
por presión interna de los mismos jerarcas, gobernantes, municipios, empresarios, la gran mayoría de las empresas importantes de China, o casi todas, están en manos del Partido Comunista, que esta política de COVID-0 no se podía seguir así. Primero porque los casos ya se habían disparado a un nivel extraordinario, estratosférico. Lo último que se publicó, porque ahora no se publica más, no se conocen más, 50.000 casos diarios. Porque se estaba parando China, porque se estaban resintiendo las cifras de Producto Bruto, cada vez corregidas a la baja, porque China estaba debilitándose como potencia económica y militar. China estaba parando. El último índice que publicó el grupo financiero japonés Nomura, ya estaban hablando del 30% del Producto Bruto afectado directamente por las cuarentenas, por los testeos. Bueno, en algún momento cambiaron completamente y dijeron: señores, esto es inviable, es impracticable, estamos encontrando una resistencia social que es inédita totalmente en China. Vamos a convivir, vamos a flexibilizar todos los controles, los testeos y las cuarentenas, vamos a achicarlas, vamos a liberalizarlas, que aquel que se sienta enfermo, que cree que está enfermo, que no vaya a ningún centro de atención, que directamente se quede en su casa aislado. Vamos a flexibilizar, se abren los shoppings, se abre el transporte, se abre todo esto, como siempre lo contamos, a referéndum de lo que digan las autoridades municipales, locales, provinciales, que tienen también una cuota, porque dicen: China no está preparado ni remotamente para lo que aparentemente se está viniendo, que es un brote masivo de la enfermedad que está, la variante del virus de Omicron que está en China, es mucho más contagiosa, aparentemente menos letal. Les quiero contar que China sigue contando los casos de muertos de A1, de A3, de A5. Todo China, un país de 1.400 millones de habitantes. Ahora, en estos días, porque esto es una cosa que ha sucedido en esta última semana, todos los observadores de Occidente y demás, es imposible ocultarlo. Probablemente hay una explosión de casos y probablemente hay una cantidad de muertos considerablemente más grande de lo que está diciendo el gobierno chino. Por lo que observan en las funerarias, en los crematorios y demás, algo está pasando en China, que es este principio de flexibilización. Tal cual como se lo dijeron al gobierno chino, de afuera y de adentro. Si vos, con el grado de inmunidad que es bajísimo, la inmensa mayoría de la población china no ha tenido ningún contacto con el virus, la inmensa mayoría tiene vacunas de menor eficacia en relación a las occidentales. China no quiere pedir ayuda para pedir, por ejemplo, vacunas de Pfizer o Moderna. Y ahora está en un plan: vamos a convivir, vamos a flexibilizar. En la primera etapa de esto, lo que pasó en los primeros días, y eso se reflejó en el mercado de importación de carne vacuna, que mejoró, es que la gente salió a la calle de vuelta, especialmente la gente joven. La gente joven volvió a ocupar gran parte de los bares, restaurantes, shopping, lugares de esparcimiento, espectáculos. Vamos a convivir con la enfermedad. La información que tenemos que es un virus altamente contagioso. No podemos seguir teniendo la gente encerrada, no tenemos logística, pero también le dicen: China no tiene la cantidad de unidades de cuidado intensivo, la cantidad de camas para hacer frente a lo que viene. Con lo cual, hoy, día a día, lo que estamos viendo es intentando medir la explosión de casos de COVID que está teniendo China, una vez que ha revisado, como le pedían, de afuera y de adentro. Ustedes querían esto, ahora van a tener esto, vamos a ver qué hacemos. Además, ¿cuál es el próximo paso? Hay mucho menos testeos, con lo cual, como hay muchos menos testeos, se conoce mucho menos, han pasado a ser muy relativos. Mucho menos es mucho menos. La gente ya no necesita esos permisos que tenían una vigencia, en algunos casos ya en el caso extremo de un día, para salir con un testeo negativo y se podía salir a la calle. E igual hay pasados los primeros días donde la gente salió, porque la dejaban salir, la gente sola tiene mucho miedo. Es curioso que una de las cosas que puso en crisis el COVID-0 fue la televisación con un rating masivo del Campeonato Mundial de Fútbol, donde ellos vieron en los 3 o 4 estadios de Qatar, que vieron
que les pareció absolutamente asombroso, y en todas las redes sociales todo estalló. ¿Cómo es que esta gente se abraza, asiste a espectáculos públicos y demás? ¿Cómo hicimos las cosas acá, que estamos encerrados, cada vez más encerrados en nuestra casa? Ese fue uno de los factores. El otro fue las revueltas sociales, las resistencias y la sensación de que no pueden darle de comer a millones y millones y millones de personas. Hay muertos por la falta de atención médica. Se dieron cuenta que no podían tener en cuarentena de vuelta. Había habido un caso exitoso, 25 millones de personas en Shanghái el año pasado, ahora a mitad de año, pero ya la situación se salió de control. ¿Qué hacemos? Vamos a convivir. ¿Qué es lo más probable que suceda? Que haya una explosión de casos que se supone que ya está sucediendo, y no sabemos si va a haber también un número muy elevado de muertos, que vamos a ver si lo sabemos o no, si nos enteramos o no. Ahora, de cualquier manera, lo que fue originalmente una noticia que inclusive entonó los precios de las mercaderías después de una baja abrupta que tuvo durante 6 meses, bueno, aparentemente tocó un piso. Ya en esta última semana ha habido algunas mejoras en la vaca en cortes, la vaca en manta, el Xinjiang, el Jack and Blade, los mercaderías tradicionales, que el garrón y brazuelo, Xinjiang, que lleva China. Pero es día a día, quizás esta información de hace 3 o 4 días, lo que se está viendo, el importador está viendo. Ahora, hay una noticia que es extraordinaria. Han trascendido, yo lo obtuve por una fuente que no es la habitual, que nosotros obtenemos, la fuente de importación de China. China importó en noviembre. Ustedes saben que China en algún momento va a caer dramáticamente las importaciones porque está muy mal y porque han caído mucho los precios, y bla, y bla, y bla, y cada vez más miramos con más desconfianza el relato, el rollo, como dicen los españoles, de los importadores chinos. En noviembre, no estoy hablando en agosto, en noviembre China le compra al resto del mundo 250.000 toneladas de carne vacuna. Ratificando una vez más, porque esa es una cara del tema de hasta qué punto está comprometido y arruinado el comercio o la importación de carne vacuna de China, que tiene los depósitos abarrotados y que tiene una situación terminal en materia de COVID. Caramba, 250.000 toneladas, los récords históricos son 270.000. Jamás hubiéramos imaginado un nivel de 250.000 toneladas, ni hace un año, ni hace 2, ni nunca. O sea que aún no son los récords históricos. A parecerse estabilizado en este nivel, que si ustedes lo sacan anualmente, son 3 millones de toneladas de peso producto, que son 4 millones con la metodología americana, son 4.200.000 toneladas de con hueso, que es un bolazo, que es el 40% de la demanda mundial. Pero todos los meses decimos, esto afloja, esto se cae, esto se cae. Y la otra manera de leer este problema es ver qué es lo que estamos mandando a Argentina, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia. Como en general hay un delay, especialmente en Sudamérica, que provee el 70% de la carne, hay un delay de 45, 50, 55 días, 2 meses entre que los datos de exportación y los datos de llegada allá. Los datos de exportación de ahora, de noviembre, son la importación de China. Nos estamos adelantando lo que va a dar los números de la aduana china en enero, febrero. Eso ya es después de las fiestas del Año Nuevo Lunar Chino. Lo que se está observando es que siguen muy altas, no en niveles récord, siguen niveles muy altas, siempre ponemos como ejemplo Brasil, las exportaciones de Sudamérica, del Mercosur, de Australia, de Estados Unidos a China. Y esto ratifica una vez más algo que nos dijo un exportador uruguayo hace tiempo, y hace 3 meses. Esta es una crisis más de precios que de volúmenes. Los volúmenes siguen siendo asombrosamente altos. Asombrosamente altos. Y más altos que a esta altura del año pasado, que no teníamos el problema del COVID. O sea, todo el mercado, como verán, está pendiente. Desde el lado de la oferta es un mercado climático, del lado de la demanda es un mercado sanitario. China ha empezado un camino que no sabemos. China están pronosticando 3 olas sucesivas de COVID. Una ya está ahora, otra se va a dar con la vuelta a su casa o a sus pueblos de cientos de millones de personas para el año lunar chino, que van a visitar su familia 1 semana, 2 semanas, festejan, comen, chupan, etcétera, etcétera. Y la tercera, consideran la más importante, va a venir entre febrero y marzo. Vamos a ver si China tiene los medios para hacer frente a lo que viene. Pero vuelvo a repetir,
Los precios parecerían estas semanas que tienen algún tímido rebote, precios a China, no Europa. Las exportaciones argentinas de carne vacuna en general son todavía altas. La oferta es alta, todo esto está en referéndum de que llueva y de que China enfrente con éxito el tema del COVID. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.